Buenos días, 8 de la mañana, no hay dinero. La clave fundamental de la mañana está en que paso a paso se va acabando el dinero. Se le va acabando el dinero a Zelensky, a quien los republicanos, pie en pared, le han dicho aquí ya no hay más dinero. Hoy Biden, esta última noche, ha dicho que están celebrándolo en Rusia. Ha puesto el ejemplo de un presentador ruso en el que dice esto es una victoria para Rusia. Pero los republicanos, pie en pared ya, le han dicho, los republicanos que están más cercanos a Donald Trump, le han dicho no. Ha sacado 200 milloncitos, que es como si tú me pides a mí 200 euros y te doy 3 céntimos. De 60.000 millones, 200 millones de dólares. De tal manera que Zelensky se lleva el primer revés importante de sus visitas a Estados Unidos porque no hay dinero para él. En un día en el que no hay dinero para los argentinos. Ayer ya Caputo, su ministro de Economía, presentó el plan. El Fondo Monetario Internacional ya ha hecho esto. Pero los argentinos están ahora mismo así, diciendo la que nos va a caer. Devaluación del peso, 54%. Eso sí, si los argentinos están así, ahora mismo toda la clase que ha estado viviendo del poder en Argentina está así para la que le va a caer encima. Porque lo que ha dicho Caputo de parte de Milei es que se ha acabado el dinero, se ha acabado las prebendas, se ha acabado todo el movimiento de dinero que estaba yendo a provincias sin saber por qué. El despilfarro en Argentina parece que ha terminado, por lo menos en la época de Milei. Parece que todo el dinero que iba a provincias, a obra pública, incluso algunas sin terminar, ya no va a salir del gobierno del Estado argentino. Por lo que Argentina pone el no hay dinero en la puerta, no hay dinero, oiga, es que no hay dinero, oiga, es que no hay dinero, no hay plata, al momento en el que además su economía recibe por primera vez en los últimos años de manera muy clara el respaldo del Fondo Monetario Internacional. Kristalina Georgieva decía hace apenas unas horas que acepta, que aplaude, que ve, vamos a ver si podemos ver el tuit, con buenos ojos el movimiento de Milei. Acojo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas hoy por el presidente Milei y su equipo económico para abordar Argentina importantes desafíos económicos, un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país. Va a haber un ajuste como los que no se conocían en el mundo, no en Argentina. Caputo, nuevo representante de esa imagen de la economía argentina, contaba anoche, lo veíamos aquí en Negocios Televisión sobre las 11:30 de la noche, así va a ser el gran recorte. Escúchenle. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. Ahí está la fotografía argentina, pero la clave fundamental macroeconómica de la jornada de ayer estuvo alrededor de la inflación. Sigue creciendo, se esperaba que estuviera parada en el 0%, sigue creciendo en términos mensuales, pero si quitamos alimentos, quitamos energía, sube un 0,3%, por lo que Powell tiene un problema y es va a tener que extender más tiempo los tipos de interés. Y el principal afectado es este, el petróleo, que en la jornada de ayer ya se dio un batacazo descomunal superior al 4%, crudo Brent, West Texas, lo tenemos por debajo de los $70, en 68,05. ¿Por qué? Porque el petróleo está ahora mismo cotizando que muy bien la OPEP, muy bien Estados Unidos, muy bien el fracking, todo muy bonito, pero si no hay nadie que te compre el petróleo se desploma. De tal manera que si los tipos se mantienen más altos, cuando lleguen las renovaciones de hipotecas, cuando lleguen las refinanciaciones de préstamos de las empresas, tanto empresas como ciudadanos, van a notar que eso sigue estando demasiado alto para su poder económico. Si es que no hay un susto y la FED sube 25 puntos más hacia arriba que ahora mismo estaban descartados. De tal manera que el petróleo tiene un efecto rapidísimo.
rapidísimo entre lo que las expectativas de la decisión de la FED y, por tanto, de los bancos centrales, el mantenimiento de la inflación un poquito más alta de lo que se esperaba y el movimiento directamente a precio, con lo que ayer caída del 4% en cuanto se sabe, precio del Brent también en el entorno ayer del 4% un poquito por abajo. Hoy siguen cayendo 0,7 el Brent, 0,3 el West Texas, 72,60, 68, 72, 68. El otro afectado, no por la decisión de la Reserva Federal en el mercado, es la caída del 1,30 que está teniendo el Bitcoin. También desde el movimiento que conocimos de FED hubo algo de alteración, como ven en los últimos días, no es lo importante, sino el movimiento de recogida, ese sell-off que hubo agresivo aquí, que luego se ha mantenido el resto de días, o con tendencia al resto de días. IBEX 35 ayer al cierre, 0,78%, SP500 0,05% en positivo. Inflación de Estados Unidos, clave fundamental, porque lo que tenemos es una desaceleración de la tasa anual al 3,1%. Bien, ha caído del 3,2 al 3,1. No. El dato no fue bueno, pero para nada, porque la inflación en noviembre siguió sumando mensualmente un 0,1%. La inflación, si le quitamos alimentos y le quitamos energía, esa core de inflación, ese IPC básico, aumentó un 0,3% en el mes y un 4% desde hace un año. Ojo. Precios de la energía, menos 2,3, por lo que está ayudando esa caída del precio del petróleo, que ayudó a mantener la inflación bajo control. La gasolina cayó un 6%, el combustible cayó un 2,7%, los precios de los alimentos aumentaron un 0,2%, con todo lo que llevan ya los precios de los alimentos. Hoy, Powell, a las 8, desde las 7:30, aquí en Negocios Televisión, la previa, el postpartido, todo lo que diga en el discurso Powell, toda la fotografía que nos va a marcar el gráfico de puntos azules y todo lo que ese discurso va a poner encima de la mesa sobre lo que hemos visto con el petróleo. Si los tipos se mantienen más altos, ¿cómo le va a afectar a las acciones? ¿Cómo le va a afectar al precio del petróleo? Miren el siguiente gráfico. Inflación de Estados Unidos. La esperábamos como agua de mayo para entender qué está pasando. Y si este movimiento de octubre del 0% por fin se convertía en un movimiento en negativo. Producción industrial en Reino Unido, 0,4%. Previsión, 1,1%. Fíjense el movimiento también de desaceleración que va teniendo la producción industrial en Estados Unidos, 0,4%, frente al movimiento de más del 1%. Y la manufacturera interanual, 0,8%. El premio era el 3%. Reino Unido, estimación del PIB del tercer trimestre, 0%. Ojo a la economía de Reino Unido. Veníamos de un 0, vuelven al 0, previsión que teníamos 0,1, por lo que se está previendo un movimiento de desaceleración, un movimiento de reducción también inflacionaria que no está llegando. Les decía, octubre se esperaba que la inflación en Estados Unidos, que era 0, en noviembre ya hubiera sido negativo, pues ni con la energía. Más 0,1, lo que significa que sigue dándole empuje a la inflación. Miren, el siguiente gráfico es un pelín más preocupante, porque aquí lo que verán es que esto se ha parado. Esta inflación core ya no tiene el movimiento de reducción, ya no tiene el movimiento de rebaja. Y lo que sí tenemos es la inflación normal descendiendo. Pero descendiendo a un ritmo en el que si va a un más 0,1, esto va a ir muy lento, por no decir que habrá un momento en que empiece a acelerar. Pero movimiento, fíjense, desde el dato que vimos en junio, donde estábamos en una situación parecida, aceleración inflacionaria. Por lo que empieza el mercado a pensar que del 3 al 2 no es lo mismo que del 4 al 3, que sí que es lo mismo, no en términos inflacionarios lo que cuesta reducir la inflación. Si miramos en el gráfico que nos ha puesto Estados Unidos sobre cómo va evolucionando, fíjense que si vemos alimentación, ajustados en 12 meses, sigue creciendo después de todo el movimiento que ya tuvimos el año pasado, un 2,9% en términos interanuales. Sigue creciendo, fíjense, 0,2, 0,1, 0,2, 0,2, 0,2, 0,3, 0,2. La alimentación no ha dejado de crecer. El precio en Estados Unidos y en gran parte del mundo durante todo el año sigue siendo uno de los últimos rescoldos de una inflación que se mantiene fuerte. Energía, a pesar del movimiento de caída del 2,3, que es el movimiento de caída en el año es del 5,4%, menos 5,4%. Y luego tenemos todo el movimiento también que nos estaría dando
gasolina con un comportamiento que nos lleva a una caída del entorno del 8,9%. Claves del día: la inflación es más persistente, más resistente, más resiliente de lo que se esperaba. La Fed podría no bajar los tipos tan pronto como pensaba el mercado que lo iba a hacer. A partir de ahí empiezan los efectos colaterales, secundarios o directos. El petróleo directo a la frente, ¡boom!, 4% de caída. ¿Por qué? Por la mayor fortaleza de la Fed, porque los tipos de interés no bajarán tan pronto y eso va a debilitar todavía más la demanda internacional, debilitando también el comportamiento del consumidor hacia el consumo de petróleo, tanto en viajes como en bienes, en el que el transporte de esos bienes para dárselos al consumidor pues se va a ralentizar. Ojo a lo que está sucediendo en Reino Unido. Han visto los datos ahora mismo. Sunak, a un mes de caer, te lo repito, Sunak, Reino Unido, a un mes de caer, porque los diputados rebeldes Tories, los suyos, como si fuesen los de Trump en el lado escorado de los conservadores, de los republicanos en Estados Unidos, los mismos, que no son de Trump, pero que son esa parte más escorada, le están diciendo que tiene un mes y que no lo tiran ya. Es decir, no fuerzan ya una votación para que se vaya Sunak porque es Navidad, literal. Porque es Navidad. Le dan ese plazo, pero mantienen la amenaza de tumbar el gobierno. Ojo a Sunak, que empieza a estar ya no sobre el alero, sino en el proceso de salida, en el que todo parece indicar que si hay elecciones, los conservadores pierden. De tal manera que volvería otra vez toda la parte de la socialdemocracia en Reino Unido. Está los conservadores en el momento más bajo, y eso que han tenido algunas razones para estar más bajos en los últimos 2 años, de los últimos años. Biden cambia, matiza, pónganle ustedes el adjetivo, esa fotografía con Netanyahu que estaba dando a nivel internacional. No en la Asamblea General de Naciones Unidas, sí en el discurso. Fíjense en la frase pronunciada ayer por Biden. O Netanyahu cambia o perderá el apoyo global. Lo dice después de ver que una de las máximas dirigentes a nivel universitario por los comentarios antisemitas, que Harvard empieza a estar también en la fotografía de cuidado, no vaya a haber una dimisión precisamente por estos motivos. Es decir, la opinión pública está abandonando en Estados Unidos la posición también de Israel en determinados aspectos. Y Biden ya se siente necesitado de darle este mensaje a Netanyahu. Debe cambiar o perderá el apoyo global. Y el otro punto fundamental viene en Hungría, en Europa, donde Orbán ya le ha dicho a von der Leyen que estaría dispuesto a levantar el veto a Ucrania, a la ayuda ucraniana, 50.000 millones, si la Unión Europea descongela los fondos, 30.000 millones. Es decir, la fiesta a von der Leyen le va a salir por 80.000 millones. Si tú quieres dar 50, esto te cuesta 80. Y von der Leyen quiere. Von der Leyen quiere dar ese apoyo. De tal manera que si von der Leyen quiere dar ese apoyo, ya sabe lo que tiene que hacer. Dejarse de vetos a los propios europeos, en este caso a Hungría, y ponerle a Hungría 30.000 millones encima de la mesa. Si no lo hace, dice Orbán, no hay nada que hacer. De tal manera que ya tenemos la fotografía también planteada de un mundo en guerra. Miren el gráfico del mundo en guerra, en el que Zelensky se ha pasado durante el último día implorando a Estados Unidos que mantenga sus ayudas cuando los republicanos, vamos a ver si podemos ver la siguiente diapositiva, cuando los republicanos le están diciendo no, no y no. Nutrido grupo de republicanos afines a Trump ya le han dicho que nada, de nada, de nada. A lo que Biden reacciona rápidamente. Esto solo beneficia a Rusia, a Putin. Escúchenle. Putin is banking on the United States failing to deliver for Ukraine. We must prove him wrong. The United States and Congress must, as I asked last week, and it's stunning that we've gotten to this point. You know, we need to fully appreciate how it's wrong, how this is being viewed around the world and being used by Russia. Russian loyalists in Moscow
celebrated when Republicans voted to block Ukraine aid last week. The host of a Kremlin-run show literally said, and I quote, "Well done, Republicans. That's good for us." End of quote. Let me say that again. This host of a Kremlin-run show said, "Well done, Republicans. That's good for us." That's a Russian. Bueno, lo que debería entender Trump, se lo puede enseñar Sánchez, ¿no? Que es que la voluntad popular se refleja en el Parlamento, en este caso Congreso y Senado en Estados Unidos. Y como la gente ha elegido a los congresistas y a los senadores, eso es la voluntad popular. Sánchez se lo puede decir, que aunque esté la gente haciendo manifestaciones o lo que sea, como es la voluntad popular que se amnistíen hasta los propios que están votándose la amnistía a sí mismos, pues la voluntad popular es la que sirve. Sánchez en la próxima reunión le puede explicar a Biden lo que es la voluntad popular, que es que congresistas y senadores, que son la voz del pueblo, digan si algo lo quieren o no. A partir de ahí, viva la democracia, ¿no, Biden? Pues ahí tienes democracia, 2 tacicas para cogerlas bien. ¿No quieren? ¿Y por qué no quieren? Porque les han votado. Y porque tienen fuerza suficiente en el Congreso y en el Senado, porque les han votado para decir que no. Si no la tuvieran, la voluntad popular estaría diciendo más ayuda a Ucrania. Pero la voluntad popular está diciendo que no. O es que la voluntad popular solo sirve cuando al dirigente de turno le apoyan, y entonces si no son senadores republicanos o conservadores, o lo que sean, de un lado y de otro. La voluntad popular está para todo, ¿no? Pues 2 tazas de voluntad popular. Oiga, la voluntad popular, después de verle y después de pedirle a Biden, oiga, es que necesitamos dinero para la frontera sur, que usted me está hablando de Ucrania, tenemos un problema migratorio en la frontera sur. No, ahí no va a haber suficiente dinero. Ah, pues tampoco va a haber dinero. Oiga, es que ustedes están... Oiga, es que es la voluntad popular, ¿no? Gente que ha votado a unos senadores, a unos congresistas, que deciden X. Y es el contrapeso del presidente del gobierno, que si no haría lo que Biden quiera. Pero esto lo han parado, ¿eh? No hay dinero. No va a haber dinero. A no ser que salga un conejito de la chistera en el último momento, Biden, para rescatar el dinero, o que Europa no se lo dé y él se vea forzado, pero es que no hay dinero. Es que no hay dinero. Es que Biden ha pedido 110.000 millones, Biden-Zelensky, entre Europa y Estados Unidos. Y le han dicho, no hay dinero. ¿Y por qué? No, porque la gente ha votado a unos senadores y a unos congresistas que deciden eso. Que no hay que meter muchos líos. La voluntad popular, ¿no? La voluntad popular no vota la amnistía, la voluntad popular vota que no hay dinero para Ucrania. Es que es el régimen que nos hemos dado. La gente tiene derecho a decir sí o no. ¿Cómo? A través de los representantes. ¿O es que estos no son representantes legales? Si lo son, tienen derecho a decir que no le quieren dar el dinero. Si no lo fueran, sería diferente. Pues entonces estaríamos en otro régimen distinto, incluido el propio Biden. El Papa pide que estalle la paz. Es argentino. Que estalle la paz. En un mensaje en la misa por Ucrania en la Sagrada Familia. Dirán ustedes, ¿y por qué nos ponen esto? Hombre, porque que estalle la paz, dice el Papa, cuando aparece el consejero delegado de una empresa despidiendo gente, el cardenal no sé qué, fuera, el cardenal no sé cuánto, fuera. Hombre, digo yo que la paja en el ojo ajeno y la estaca en el propio. Que el Papa por donde debería empezar es por dar paz en su propia iglesia. Que tiene a todos los cardenales despidiéndolos como si fuese el consejero delegado que ha perdido los papeles por la mañana. No me gusta lo que dice, fuera. No me gusta... Uy, me ha criticado. Fuera, fuera. Que estalle la paz. Sí, sí, claro. Pues que empiece también por su propia casa. Que tiene un buen lío montado. Pero que empiece. Pero no, es que tiene que estallar la paz. Bueno, tiene que llegar la paz. Pero hombre, ya que estamos dando tantos consejos, se los podría aplicar también él. Y dejar de despedir, que bueno, es lo que les digo, parece el consejero delegado vuelto loco una mañana que ha dicho, tú a la calle, oye, que son cardenales, tú a la calle, tú no entres, tú no sé cuántos. Hombre, la paja en el ojo ajeno y la estaca en el propio. Estalla la paz y también pon paz tú dentro, que igual también te viene bien. Pero, hombre, es que ya tanta moralina, hombre, si no te llevas bien ni con tus propios cardenales, que los estás despidiendo a todos, como si fueras un consejero delegado que dirige una empresa, y no la Iglesia de Roma. Por lo que sí, todos de acuerdo, tiene que estallar la paz, o que tiene que llegar la paz, menos argentino,
pero que tiene que ver un momento de movimiento hacia la paz, ojalá, cuanto antes, en Oriente Medio y en Rusia. Pero pon también orden. Pon también orden. Estados Unidos aplica sanciones a firmas en China y en Turquía. Xi Jinping ha estado esta noche diciendo que la clave fundamental 2024 es volver a repuntar a todo el tejido empresarial chino, al que le ha dicho que lo está haciendo bien, pero que necesita dar un empuje mayor. ¿Qué ha dicho sobre esto? Poco, nada, poco. Alrededor de que las sanciones no son el elemento fundamental para el crecimiento del comercio internacional, que se lo decíamos ayer. Caída del 5%. Se espera para 2023. Por lo que Estados Unidos sigue con la moralina de sanciones, 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 sanciones en China y en Turquía. Sobre todo para limitar militarmente lo que está sucediendo, dice Estados Unidos, en Rusia. Ya no sabemos lo de las sanciones, las sanciones, las sanciones. ¿Quieres hacer daño? $20 el petróleo. ¿Por qué aceptas que sea en lugar de 20, 60? Cinismo económico. El ejército israelí ha comenzado, dice Wall Street Journal, a bombear agua del mar al sistema de túneles de Gaza. Lo que dice Wall Street Journal podría también llenar determinados entornos donde hay agua dulce de agua salada, haciéndola inservible. Wall Street Journal en este último movimiento del ejército israelí. Recuerden que ayer dijo Netanyahu que quedarían un par de semanas para acabar con Hamás. Recuerden que ayer Biden ya le llamó la atención, hemos dicho antes, a Netanyahu sobre cómo se está comportando en Gaza. El ejército israelí ha comenzado a bombear agua del mar al sistema de túneles de Gaza, que dice Wall Street Journal podría además dañar todo el sistema de agua dulce, generando una situación todavía más complicada en la que no se puede beber el agua. Ayer votó la Asamblea General de Naciones Unidas sobre un alto el fuego. Miren el gráfico. Votos: 10 en contra, 23 abstenciones, 153 a favor. En contra, Estados Unidos. Asamblea General, en contra, Estados Unidos. Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Liberia, Micronesia, Israel, Guatemala, República Checa, Austria. Se quedan absteniéndose Bulgaria, Camboya, Ecuador, no, Guinea Ecuatorial, perdón, Camerún, Georgia, Alemania, abstención, Alemania, Hungría, Italia, Islas Marshall, Malawi, Lituania, Eslovaquia, Holanda, Panamá, Rumanía, Togo, Tonga, Uruguay, Reino Unido y Ucrania. Se abstiene de el alto el fuego en Gaza. Ucrania se abstiene, Estados Unidos vota en contra, Reino Unido se abstiene, Alemania se abstiene, por supuesto Israel vota en contra, Italia se abstiene, Austria vota en contra, Argentina se abstiene, República Checa vota en contra. Aquí tienen el cuadro. Naciones Unidas, Asamblea General, lo que se votó ayer. 8:23 de la mañana. Yendo al mercado, estamos en momento histórico. Máximos históricos para el Nasdaq 100, roza casi 30 veces beneficio, con las 7 magníficas cotizando en múltiplos de PER 45, ¿incomprensibles? ¿Incomprensibles? Precio-beneficio, 45. Una parte importante del mercado está yendo todavía desesperada a buscar el dinero, pensando que hay un maná que viene alrededor de la inteligencia artificial. Estamos en máximos históricos. Estamos en máximos históricos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera hay que empezar a ver para 2024 deuda, deuda y deuda. Candriam acaba de publicar hace unos minutos este informe. Deberíamos preocuparnos por las sostenibilidades de las deudas públicas en la zona euro. Deberíamos preocuparnos por la sostenibilidad de las deudas públicas en la zona euro. Miren el siguiente gráfico. Dice, ante una sucesión de shocks, pandemia, aumento vertiginoso de los precios de la energía, los gobiernos han permitido que sus déficits se amplíen para limitar las consecuencias económicas y sociales. La inteligencia, al cueste lo que cueste, para mantener los ingresos durante la pandemia, le ha seguido el cueste lo que cueste, para proteger el poder adquisitivo a pesar de la subida de los precios de la energía. Gastar, gastar, gastar,
gastar y gastar. Si el bajo nivel de la tasa de desempleo ilustra el éxito de estas políticas, el aumento del peso de la deuda pública da una idea de su costo. Entre 2019 y 2023, este peso aumentó 6 puntos en el PIB en Alemania, 8 en Bélgica, 9 en España e Italia y más de 12 en Francia. Está ahí escondido en la fotografía, mirando a España e Italia, pero que tiene un buen problemón de deuda en el camino, Francia. Y nuevamente este aumento de la deuda no refleja plenamente la acumulación de los déficits. Miren el siguiente gráfico, que nos muestra Italia, Bélgica, Francia, España, Alemania, y cómo Portugal, por ejemplo, sí está consiguiendo un movimiento de reducción. Pero es la fotografía de cómo o dónde está el esfuerzo frente a quienes siguen gastando más de lo que en este caso deberían. Ojo, aquí está también Alemania, ¿eh? Ojo, que aquí está también Scholz, que no quiere bajar un gramo el gasto o el dinero y que sigue diciendo incluso que es un tema constitucional para que liberen dinero. Miren el siguiente gráfico. Dice Candrian, al final, al menos, para 3 países los esfuerzos que habrá que hacer en los próximos años no son desdeñables. Francia, Bélgica e Italia deben reducir su déficit primario en 3, 3,5 y 4 puntos del PIB respectivamente. Ya pueden empezar. Sin embargo, estos países están lejos de tener el mismo historial desde la creación de la zona euro, de la eurozona, en 1999. Italia solo ha tenido déficit primario durante 5 años, en 2009 y desde la pandemia, mientras que Francia ha tenido superávit primarios, algunos de ellos modestos, durante solo 5 años. Miren el siguiente gráfico, que nos muestra también cómo dice, reequilibrar los presupuestos es tanto más necesario cuanto que nuevas necesidades de financiación asoman en el horizonte. La guerra que tiene lugar a las puertas de Europa y en términos más generales, los crecientes riesgos geopolíticos están empujando a muchos gobiernos a aumentar su gasto en defensa. El envejecimiento demográfico también impone un coste cada vez mayor a nuestras sociedades, salud, jubilación, etc. Finalmente, la transición energética requiere importantes esfuerzos inversores, parte de los cuales deben ser realizados por el sector público. La Comisión Europea estima que alcanzar los objetivos fijados, Fit for 55 en particular, le costará a la Unión Europea 620.000 millones de euros. La fiesta del gasto, la fiesta de la deuda. Tú gasta, que ya vendrá otro. Les repito, la Comisión Europea estima que alcanzar los objetivos fijados le costará a la Unión Europea 620.000 millones. Además, como hacen los números, serán 1.000 millones. 620.000 millones de euros adicionales al año. Adicionales. Si el sector público se queda con el 40%, esto implica un mayor gasto público de 1,5 puntos del PIB durante una década. ¿De dónde vas a recortar? Elige. Que lo tienes complicado. Porque solo tienes 2 o 3 partidas que te puedan aligerar el déficit en Europa. Pensiones, que solo hace que empeorar el gasto. Sanidad y educación. No, es que no se puede tocar nada. Vale. ¿Y qué tocamos? Si estas 3 cosas estamos de acuerdo como sociedad no tocarlas, ¿traemos a Milei o qué? Y que empiece a recortar ministerios, quitamos los 600 asesores de uno o del otro, recortamos el presupuesto de la Unión Europea, los eurodiputados, pero ¿qué hacemos? Solo hay 3 partidas que te arreglan esto. Pensiones, sanidad y educación. Que no queremos tocarla, vale, pero sí está muy bien que no quieras tocarla. ¿Y de dónde cortas? De nada. Hombre, es que si no cortas de nada, sigue gastando más. Miren el siguiente gráfico. Para aquellos cuya situación es más degradada, dice Candrian en el informe, debe ser una prioridad comprometerse a volver a poner su presupuesto en una senda sostenible. Ayer España, el techo de gasto histórico. En 2024 estaremos en el 3%. Pero, ¿por qué en 2024? ¿Por qué? ¿Por qué no retrasas un año? Fíjense en lo que está diciendo Candrian. Debe ser una prioridad comprometerse a volver a poner el presupuesto en una senda sostenible. Ayer estuvo muy bien Caputo, enseñándole, haciendo educación financiera de la buena, diciéndole a las familias lo que significa el déficit. Oye, es que usted cobra 100 y se gasta 120. ¿A quién le ha pedido los 20? A mi madre. Y el mes siguiente 100 y se gasta 120. ¿A quién le ha pedido el déficit? No, mi madre ya no ha podido. A mi amigo. 100 al mes siguiente y se gasta 120. ¿A quién le ha pedido el dinero? Al banco.
Oiga, ¿le ha devuelto usted dinero a su madre y a su amigo? No. Y al banco, al mes siguiente, cuando vuelva a perder 20 más, de 100 a 120, es que no tengo capacidad para devolverlo. Oiga, usted sabe que tiene un problemón, ¿no? Pues esto es lo que le está pasando a los gobiernos. Que yo necesito... Bueno, ya, ¿y quién te lo da? China, no, si China lo necesita para ellos. No, es que no... Milei. ¡Fua! Corte. ¿Por qué? Porque es que esto se está yendo de madre. Y dices, ¿hay de verdad una auditoría clara de a dónde va cada dinero y qué reporta? No, lo de reporta no... Lo de retorna, eso no lo tenemos considerado. Entonces, ¿pero usted? No, es que he llegado, he cobrado el sueldo y es que me veía tan guapo, tan guapo, tan guapo y que me iba a comprar un Rolex. Pero hijo, si no tenemos ni para comer. Ya. Pero ¿y lo bien que me queda? Oiga, pero tú te vas de casa. ¿Tú se imagina? Pues estos son los gobiernos. Bueno, es que he presentado el libro, me he mirado en él, estaba tan guapo, Sánchez, ¿eh? Me he visto tan bien, me he visto tan bonito, tan guapo, que no he ido ni tan siquiera a votar la amnistía. Ojo a todo esto. Reequilibrio aún debe ser gradual. Dice, en un momento en que se debaten nuevas normas presupuestarias, es importante recordar que la crisis de deuda soberana fue en 2011, que es que han pasado 2 días. ¿Qué papel corresponde al Banco Central en este entorno? En este contexto, el fin de los programas de compras del Banco Central Europeo, incluso la deflación de su balance, complica un poco más la ecuación presupuestaria. Si bien el Banco Central ha absorbido una parte importante de las emisiones soberanas en los últimos años, el sector privado ahora debe tener que hacerse cargo. Vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo. ¿Qué tiene otras prioridades? Miren el siguiente gráfico, tweet de Buxade. Vamos a ello. El Banco Central Europeo, dice Jorge Buxade, quiere imponernos el euro digital. Se han enterado ayer. El euro digital por encima de todo. Pero aquí hay algo importante. Dice Jorge Buxade, Vox, europarlamentario, está en Europa. Para ello necesita el Banco Central Europeo hacer 2 cosas. Poner en duda el sistema bancario actual, palabras mayores, ¿eh? Desacreditar el dinero en efectivo como sea. Oiga, ¿y cómo se desacredita el dinero en efectivo como sea? Si yo tengo en el bolsillo, me encanta tocarlo así. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hay que desacreditarlo para que no lo toques, para que no sea tan bonito, para que no te guste esa pertenencia al dinero. Poner en duda el sistema bancario actual, desacreditar el dinero en efectivo como sea. Jorge Buxade, el Banco Central Europeo, quiere imponernos el euro digital. El euro digital, por encima de todo, entrecomillado, necesario esto. ¿Qué significa? Miren, que lo explica. Jorge Buxade, miren el siguiente gráfico. Para lo primero, es decir, toda la parte alrededor de poner en duda el sistema bancario actual, necesita una norma que les permita mantener el control de todo el flujo monetario. Y para ello no hay nada como usar a la Comisión Europea y a su burocracia, dice Jorge Buxade, sedienta de poder para que redacten la propuesta a medida, fundamentando la misma en problemas inexistentes. Vamos a ver el destacado de esto. La falta de una forma de dinero de Banco Central ampliamente disponible y utilizable, adaptada desde el punto de vista tecnológico a la era digital, también podría mermar la confianza en el dinero de los bancos comerciales. La falta de una forma de dinero de Banco Central ampliamente disponible y utilizable, adaptada desde un punto de vista tecnológico a la digital, podría mermar la confianza en el dinero de los bancos comerciales y en última instancia en el propio euro. Y ellos que quieren proteger el propio euro. Vamos al anterior, que no he terminado. Ahora, la confianza en el dinero de los bancos centrales, fíjense que lo vuelve a repetir, depende de que los depositantes tengan la posibilidad de convertir en condiciones de paridad sus depósitos. ¿Esto cuándo no sucede? ¿Pero cuándo no sucede? Miren el siguiente tuit. Pues claro, esto ya es un espectáculo. Miren el siguiente tuit. Para lo segundo, la parte de desacreditar el dinero físico tiene que demonizar el dinero en efectivo, como sacando la carta del cambio climático y del planeta. Los billetes contaminan. Y dice Jorge Buxade, estamos en manos de sujetos muy peligrosos. Se pide un informe a encargo y resuelto. Informe del Banco Central Europeo. El estudio de la huella ambiental del producto de los billetes de euros como instrumento de pago. ¿Qué es lo que sucedió
Al día siguiente de publicar el informe, todos los medios tradicionales, todos los medios del establishment, publicando que el uso de billetes es como conducir durante 8 horas un coche. ¿A qué saben las nubes? ¿A qué huelen? ¿Qué huelen las nubes? Son las mismas preguntas. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? El estudio de la huella ambiental del producto de los billetes en euros como instrumento de pago. Y todos los medios al día siguiente, es que el Banco Central Europeo nos dice que tener billetes contamina, pero que están reduciendo la huella, pero que tener billetes... Es decir, hemos llegado a este nivel con una población totalmente dormida en la que sus dirigentes, en este caso el Banco Central Europeo, les dice que tener billetes contamina. Y la tele en mi casa. Y la mesa donde como todos los días. Por esa misma razón, para producirla necesitaron contaminar. Y los zapatos que llevo. Y los pantalones. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a vivir como Adán y Eva? ¿Nos intercambiamos hojitas? ¿Pero qué broma es esta? Bueno, pero estamos reduciendo la huella de los billetes. Pero contaminan, dice, contaminan. Pero ¿a qué nivel estamos llegando? Es que contaminan los billetes y los pedos de las vacas. Pero bueno, pero es que cada día sueltan una. Entonces no podemos tener billetes. Hay que ir al euro digital y todos cogernos de la mano y bailar todos juntos. ¡Viva el euro! Y esto es Orwell, 1984. O peor, esto es Huxley, Un mundo feliz. Pero esta locura ya colectiva en el que nos dice el Banco Central Europeo la huella ambiental de los billetes y todos los medios a continuación, es que contaminamos 8 kilómetros conduciendo en coche. ¿Entendemos que motor de combustión? Porque si es eléctrico, que también contamina, en la generación eso ya no nos importa. Y en la producción del coche eso ya no nos importa. Pero, ¿qué broma es esta? Que contamina como 8 kilómetros. Pero, ¿por qué nos toman el pelo de esa manera? ¿Pero por qué se levantan cada mañana diciendo, a ver, ¿y cómo les tomamos el pelo hoy a los europeos? Oye, hagamos un informe sobre cómo contaminan los billetes. Pero además hay que ser poco inteligente. Porque la gente ya prácticamente no lleva dinero físico encima. ¿Para qué tienes que montar todo esto? Para implementar el euro digital de manera agresiva y cuanto antes. De ahí que está muy bien cómo señala Buxadé en el sentido de poner el foco en el problema. Oiga, ustedes quieren implementar esto como sea, porque saben todo lo que conlleva detrás. DNI digital, Enbridge, euro digital. Usted no puede comer carne este mes, porque se ha gastado ya toda la carne que tenía en el mes. Oiga, entonces no nos cuenten tonterías. Díganos lo que quieren. Sean transparentes y acepten la voluntad popular. Sométanlo a referéndum de todos los europeos. ¿Quieren ustedes no usar billetes y el euro digital? Y si sale que no, cogen 2 tacitas de democracia, se las ponen encima y a disfrutar la democracia. Pero esto no es democracia, esto es imposición. Están ustedes manipulando en el sentido de llevándole a la voluntad, a la opinión pública hacia un lado para que entonces llegue alguien que diga que manipulan, es que contaminan los billetes. Y entonces ya digamos, es que hay que quitar los billetes. Porque claro, es que estamos cargándonos el planeta porque contaminan los billetes. 8:38 de la mañana, esto es la ceremonia de la confusión. Esto es que ya no es ni 1984 con Orwell, es que esto es Un mundo feliz con Huxley. Esto ya es una locura colectiva en el que además los medios se hacen eco de tal parida. Contaminamos 8 kilómetros. Contaminamos 8 kilómetros por usar billetes. Pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? 8:39 de la mañana. Daniel Lacalle, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, protagonista Milei, Caputo, anoche, hace unas horas. ¿En qué se basa ese plan Milei y por qué el Fondo Monetario Internacional de manera rapidísima ha dicho, me gusta, me gusta? ¿Qué es lo que ha presentado? Bueno, lo que ha presentado es un programa, lo primero, de mostrar
el agujero que han heredado, ¿no? Lo más importante del programa para mí, con mucha diferencia, es adecuar el tipo de cambio oficial al real. Todos los ciudadanos de Argentina saben que el tipo de cambio oficial está un 100% por detrás de lo que es el tipo de cambio real. Entonces eso es importante para empezar a reducir el gran agujero monetario de Argentina, que es una absoluta salvajada. Y sobre todo para recuperar un poco de dinamismo en la economía con tipos de cambio reales, sin engañar, sin robar a los ciudadanos que atesoran dólares, etcétera. Yo creo que el otro que es muy importante es la decisión de tomar una medida urgente para que el Banco Central deje de emitir LELIQs, que son esos pasivos remunerados que emite porque se dispara el gasto público y que suponen más inflación en el futuro. Entonces, eso es para mí clave. Muchos factores importantes, reducción muy importante del gasto público, no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año, esto es muy importante porque ¿qué es lo que hizo el peronismo? Liarse, esto lo sabemos todos los españoles, que tenemos la misma situación con el socialismo, liarse a hacer contratos completamente innecesarios y que no tenían nada que ver con los servicios sociales. La suspensión de la pauta del gobierno nacional. La pauta es el dinero que se le da a los medios de comunicación. Esto es también muy importante porque el peronismo generó toda una red clientelar de medios de comunicación que dependían exclusivamente del dinero que les venía del gobierno para mantener la propaganda gubernamental. También es muy importante, por supuesto, reducir los ministerios de 18 a 9. 18 ministerios tenían aquí estos campeones, ¿sabes? Nosotros 22, para que no quedarnos en menos. Y con eso, el 50% de los cargos que tienen los electos y los ministros y los secretarios de Estado, etcétera, también se reducen, que también es el principio de la reducción del gasto clientelar en Argentina. No licitar más obra pública, que se haga vía contratos privados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la obra pública en Argentina es un río de pérdida de dinero público. Reducir las transferencias discrecionales a las provincias. El peronismo, una de las cosas que hacía era utilizar transferencias constantemente para beneficiar a las que apoyaban al peronismo. Reducir los subsidios a la energía y el transporte. Hay un gravísimo problema en Argentina de desconexión entre el precio de los los servicios que paga organizados por el Estado, la gente con la realidad. Mantener el potencial trabajo de acuerdo a los presupuestos de 2023 y fortalecer las partidas sociales, es decir, mantener las partidas sociales sin hacer un aumento del gasto público. Más cosas importantes, pues yo creo que lo más importante en cualquier caso es que lo que estamos viendo es el concepto de la motosierra. En Argentina, el 20% del presupuesto del Estado se va a cosas que nadie sabe qué son. Se pierde desde corrupción hasta gasto clientelar, etcétera, etcétera, y lo que ha hecho es una medida que permitiría reducir el déficit fiscal del 5% del Producto Interior Bruto al 0, que además con la sinceración del tipo de cambio oficial y en la eliminación de los 15 tipos de cambio oficiales que tiene Argentina, que demuestra que es una moneda fallida, es un engaño absoluto, ¿no? 15 tipos de cambio oficiales. Hay un dólar Coldplay, le llaman, ¿no? Que es literalmente, para que lo entienda la gente que nos está viendo, es que el gobierno te obliga a cambiar los dólares que tengas por distintas actividades a un tipo de cambio que no se parecen absolutamente nada a la realidad. Esos 15 tipos de cambio oficiales son todos falsos, el tipo de cambio oficial del peso es completamente falso y todos los ciudadanos argentinos
Obviamente por eso tienen ese dólar paralelo, ese tipo de cambio del peso dólar que se llama el dólar blue, que como te digo, pues tiene un desfase con el oficial gigantesco. En realidad lo que estamos viendo en Argentina es un proceso de despertar de una pesadilla absolutamente devastadora que ha sido el peronismo, que durante los últimos 20 años ha destruido la moneda, ha destruido el Banco Central, ha destruido las cuentas públicas y encima se ha presentado como la solución social, pagándole a la gente unos subsidios en una moneda que es fallida, que no sirve para nada, lo explicaba muy bien, ¿no? Claro, dice, pues vamos a eliminar los subsidios al transporte. Claro, es que la gente tiene que entender que le están dando el subsidio en algo que significa mucha más inflación. Es decir, que la inflación que están sufriendo en sus salarios, en sus ahorros, todos los días, etcétera, etcétera, en todo lo que compran, viene, entre otras cosas, de pagar con una moneda que nadie quiere esas subvenciones innecesarias, además, porque lo que han hecho son profundamente regresivas, benefician fundamentalmente a los ricos. En este entorno, el Fondo Monetario, te decía antes, Georgieva decía ayer que estaba de acuerdo, que estaba contenta con lo que estaba haciendo Milei. ¿Crees que, entiendo que sí que es el camino, porque no tiene otro, ¿no? Lo siguiente sería ya terminar de hacer otro default y otro default y otro default, pero ¿cuál crees que es el camino que le espera a los argentinos en el medio plazo? En el corto está claro que van a sufrir, pero en el medio plazo, ¿crees que hay esperanza de sacar la economía argentina a flote? Por una cuestión, sí. Milei consigue esto, va a ser un ejemplo para muchos otros países, va a ser un ejemplo para otros países que están hartos de todo esto, de toda la fotografía que has explicado. En España solo hay una cosa que es diferente, que es la moneda. Eso, exactamente. Lo decimos constantemente, ¿verdad?, en este canal y en este programa. Exactamente. O sea, en España nos salva que no tengamos moneda, porque si el gobierno actual tuviese la posibilidad de imprimir masivamente para financiar ese déficit absolutamente desbocado y ese gasto clientelar masivo, tendríamos una inflación del 20, del 30%, y la gente se cree, ¡hala, qué locura, qué tonterías dice Dani en la calle! Si es que yo he vivido una inflación del 15, del 16%. Es que cuando nos dedicábamos aquí como campeones a imprimir pesetas y hacíamos esa aberración que se llamaba las devaluaciones competitivas, les llamaban, ¿no? Que es robarle, empobrecer a todo el mundo, ¿no? Pues ¿qué es lo que va a pasar? A corto plazo, lo dijo Milei en la investidura, lo lleva diciendo mucho tiempo, a corto plazo no puede haber otra cosa más que un dolor muy importante, porque tienen que entender que la herencia recibida es la peor de la historia, que lo que ha hecho el peronismo no tiene nombre, porque claro, imagínate que cuando gana un gobierno, unas elecciones, llega y se encuentra que prácticamente el 80% del presupuesto del año siguiente ya está gastado. Imagínate que se encuentra con que no solamente hay un déficit desbocado, sino que ese déficit se financia imprimiendo una moneda que nadie quiere. Además, imagínate que deja al Banco Central con reservas netas negativas, que es lo que ha hecho el gobierno en Argentina. Es decir, es que no es fácil. Bueno, es fácil explicárselo a los argentinos, si se les dice la verdad, que es lo que está haciendo ahora Milei, lo que ha hecho Caputo. Ahora, aquí la clave es que ese impacto sea muy fuerte a corto plazo, primeros 100 días, porque si eso ocurre ya directamente, oficializar la realidad del tipo de cambio del peso real, ya directamente eso generaría inmediatamente la dolarización de facto, es decir, la economía empezaría a tirar hacia arriba rápidamente porque aflora el ahorro escondido, aflora la cantidad de oportunidades que tiene. No podemos olvidar que es que Argentina es un país rico,
que debería estar hoy entre los países que más crecen del mundo, no entre los países que menos crecen y que más inflación tienen. O sea, lo que le está pasando a Argentina no es porque Argentina no tenga capacidad de crecimiento, que hay algún desorientado por ahí en las redes sociales españolas diciendo que es que el problema de la inflación en Argentina es porque tiene poca industria. Es la mayor imbecilidad que yo he escuchado en toda mi vida, leído, ¿no? O sea, Argentina es un país rico que tendría que ser ahora mismo un país que tuviese un enorme superávit por balanza comercial, exportaciones mayores que las importaciones, y con esta brutalidad del cepo cambiario los exportadores están ahogados los exportadores, están ahogados las pymes, están ahogadas las empresas, todo el mundo está ya buscando cualquier opción para utilizar cualquier moneda que no sea el peso. Por lo tanto, pues es el principio de la solución. Y si se hacen estas 11 medidas que ha explicado Caputo, y adicionalmente se introduce una serie de medidas estructurales de fortalecimiento de la seguridad jurídica, que eso es clave. Claro, también hay que tener en cuenta que el gran problema de Argentina es el nivel absoluto de desprotección en cuanto a seguridad inversora y seguridad jurídica. Entonces, hay que llevar a cabo un plan también esto es un plan de ajustar las cuentas a la realidad, y ahora falta un plan de atracción de inversión global, y por eso el Fondo Monetario Internacional pues lo ha aprobado. A mí lo que me parece, me da pena, es que el Fondo Monetario Internacional no hubiese dicho durante todos estos años en los que el peronismo ha destruido la economía a una velocidad sin precedentes, no hubiese dicho, oiga, es que hay que hacer estos ajustes, porque claro, la razón por la que ahora hay que hacer estos ajustes que parecen tan graves y tan importantes es porque durante años se ha hecho lo contrario, es decir, porque se ha estado acumulando toda una serie de desequilibrios que ahora hay que reorientar, ¿no? Como dice Milei, no hay plata, y por lo tanto los ciudadanos que saben que no hay plata y que les están pagando en una monedita que no sirve para nada, te estaba escuchando hablar sobre esto del euro digital, ya verás, pues fíjate, pues entonces yo creo que es importante que se haga algo radical, urgente, rápido, para que por estas fechas el año que viene la gente perciba, wow, estamos despegando a tasas del 10-12%. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle, por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio, Daniel. Muy buen día y buen negocio. Hasta luego. 8:52 de la mañana, tenemos noticia muy importante. Las naciones de la COP28 acaban de acordar alejarse de los combustibles fósiles. Noticia de última hora, acabamos de conocer, en el que se consigue un acuerdo con letra pequeña. Se consigue un acuerdo con letra pequeña, con una referencia sin precedentes a la transición para abandonar todos los combustibles fósiles. El consenso de los Emiratos Árabes Unidos está generando un cambio de paradigma que tiene el potencial de redefinir nuestras economías. El comunicado lo que dice es: finaliza con un acuerdo, que no es menor, sobre la transición lejos de los combustibles fósiles. Se termina con ese acuerdo que supone el compromiso de abandonar todos los combustibles fósiles por primera vez. Ojo, porque el presidente de la cumbre, estaba patrocinada por la ONU este año, el sultán Al-Jaber de los Emiratos Árabes Unidos, negoció un acuerdo que era lo suficientemente fuerte, dice el comunicado, para que Estados Unidos y la Unión Europea tengan también la necesidad de frenar drásticamente el uso de combustibles fósiles, manteniendo a Arabia Saudí y otros productores de petróleo a bordo. Esta es la letra pequeña que probablemente van a tener un poco escondida durante el día. El acuerdo exige que los países cambien rápidamente sus sistemas energéticos lejos de los combustibles fósiles, a los que nombra el gas, no solo el petróleo. Cuidado con Europa, que lo tiene como energía verde. Si bien el resultado no alcanza la eliminación gradual que la mayoría de los países querían, sí abre nuevos caminos. Ningún texto anterior de la COP ha mencionado alejarse del petróleo y del gas. Les recuerdo que el gas es una de las fuentes verdes por los últimos cambios que había hecho Europa, por lo que Europa tiene que hacer un replanteamiento después de la COP. Combustibles que han apuntalado la economía global durante décadas. De tal manera que tenemos ahora mismo también la promesa
no solo de la reducción del carbón de hace 2 años de Glasgow, sino de la eliminación de una transición lejos de los combustibles fósiles, donde se ha conseguido integrar a Arabia Saudí y a los productores de petróleo con un papel fundamental dentro de esa fotografía. 8:54 de la mañana es punto fundamental lo que estamos viendo en la COP. Hoy hablará Powell a partir de las 7:30 de la tarde. Estaremos aquí en Negocios Televisión viendo el pre, el post y el durante de las palabras del presidente de la Reserva Federal. Ya habrá salido Zelensky, de Estados Unidos después del no, sobre todo de los republicanos. Francisco Gampan-Pols, teniente general del Ejército de Tierra retirado. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la conclusión o qué se puede extraer de lo que ha habido Zelensky en Estados Unidos diciéndole a los republicanos que no llegará ese apoyo para lo que está sucediendo ahora mismo en el frente en la guerra de Ucrania? Bueno, la conclusión que se lleva el presidente Zelensky es que va a tener que buscar fuentes alternativas tanto de financiación para gasto corriente como para obtención de armamento, material y equipo, ¿no? El flujo esperaba una alimentación de unos 50.000 millones de dólares de un programa para sostener el esfuerzo de guerra que es ahora mismo lo que está consumiendo, pero no únicamente, ¿no? Necesita un flujo continuo para gasto corriente, pues porque Ucrania ha perdido prácticamente un cuarto de su PIB. Además, tiene que estar enfocando el gasto ahora mismo en un incremento dirigido a la industria de guerra, que está dedicando prácticamente un 30%, entre un 30 y un 30% de su PIB al esfuerzo de guerra. A eso hay que añadirle que su industria de guerra no está demasiado desarrollada, así que tiene un horizonte un poco complicado. Le han recomendado que se esté en defensiva, que establezca una organización defensiva sólida y que empiece a producir armamento en casa. ¿Eso significa, teniente general, que Ucrania tiene que acercarse a la mesa de negociación de paz ya? ¿O cree que todavía hay hueco con todo el material que ya tiene y con la ayuda que le puede venir de Europa para aguantar el invierno contra Rusia? La ayuda que le puede venir de Europa no compensa en ningún caso la que llega de Estados Unidos, ¿no? Europa tiene problemas incluso para suministrar munición de 155 milímetros. Es la ordinaria de artillería de campaña. Es cierto que suministra material de mucha precisión, como los misiles Iris-T o los Scud, pero eso no suple un flujo continuo, que es lo que consume este conflicto. Este conflicto es equiparable en consumo tanto de vidas como de material a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es una acción que se pueda analizar individualmente por un país, es un esfuerzo colectivo, ¿no? Ucrania tiene... El pragmatismo le llevaría a buscar la mejor solución posible y es organizarse defensivamente, buscar la forma en la que contener este conflicto y sobre todo resistir el embate que va a suponer este invierno, que la Federación Rusa va a incrementar las acciones y en la medida de lo posible buscar aliados sólidos para una negociación que antes o después va a tener que producirse. ¿Cuál tiene que ser la base de esa negociación? Porque las posiciones están muy alejadas alrededor de la cesión del territorio. Ese parece ser el punto clave, ¿no? Claro, negociar de una postura de fuerza pues podría ser muy beneficioso para Ucrania, pero una postura de fuerza no la ha conseguido, no ha conseguido lo que pretendía con esa ofensiva de primavera, que no ha ganado el suficiente territorio como para que suponga un impulso en los países que apoyan a Ucrania, pues porque cada vez ven más difícil que Ucrania llegue a recuperar todo lo que le interesa y existe lo que se llama el cansancio de guerra, ¿no? Todos esos países que están invirtiendo, pues ahora mismo se ven sujetos, empezando por Estados Unidos, que tiene elecciones este 2024, pero luego también hay elecciones en Europa y distintos países en Europa que tienen sensibilidades diferentes respecto a Rusia y no hay un frente homogéneo que oponer en una mesa de negociación. Así que el paz por territorios es bastante complicado ahora mismo. Será una labor muy larga en la que habrá que llegar a un perder poco, porque ganar no ganar nadie, ¿no? No se contempla ahora mismo en esta situación casi de impasse que se va a alcanzar el que haya una postura dominante que pueda imponer sobre la mesa de negociaciones una solución final, ¿no? Habrá que llegar, después de muchas rondas de negociación, como hemos visto en muchos procesos, a una solución de compromiso que naturalmente no se consolidará porque el futuro siempre está abierto, ¿no? Pero por lo menos impedirá que siga produciéndose muerte y destrucción como hasta ahora.
Ganar claramente la guerra Ucrania significa que la entrada en la OTAN y la entrada en la Unión Europea se puede frenar. En la OTAN, por supuesto. La OTAN no puede oficialmente permitir el ingreso de un miembro que está con un tercer país, porque inmediatamente se invocaría el artículo 5 de la Carta, que sería la defensa colectiva, lo que supondría que la OTAN tendría que decidir si entra en guerra colectivamente contra la Federación Rusa. No parece muy lógico. Y en cuanto a la entrada en la Unión Europea, pues ya saben ustedes que hay un artículo en la Constitución del 2010, que es el 42.7, en el que también se puede invocar la defensa colectiva, de tal manera que supondría más o menos en los mismos términos el mismo nivel de compromiso. Así que, efectivamente, no parece que en el corto plazo esa situación de conflicto congelado favoreciese el ingreso en esas dos organizaciones. Solo una pregunta más. Se han oído mensajes, sobre todo del ministro de Defensa alemán, de Pistorius, alrededor de lo que significaría que Rusia mirara hacia Europa, sobre todo por haber traspasado determinadas líneas rojas que Rusia estaba indicando: no lo hagan, que si no ustedes serán parte del conflicto. Y Pistorius siempre ha contestado que Europa no estaría preparada para un enfrentamiento directo con Rusia o con una gran potencia. Yo le he trasladado la pregunta que muchos ciudadanos se hacen. Europa, y después de haber visto durante las últimas décadas una reducción del presupuesto militar, aunque ahora quieran volver a ponerlo en un estadio un poco mayor, ¿está preparada para que, si hay un conflicto que finalmente toque el suelo europeo, pueda reaccionar, pueda contestar, pueda tener una capacidad de defensa propia que pueda proteger el territorio? Y si no es así, ¿Estados Unidos es quien tendría que defenderle? Bueno, pues sintetizando la respuesta, que sería larga, no tiene Europa esa capacidad, porque Europa no tiene un concepto de defensa colectiva al margen de lo que figura en el texto de la Constitución Europea. No tenemos un sistema integrado de mando y control, no tenemos un sistema de fuerzas con procesos de activación y, lo que es más importante, no tenemos stocks de guerra que nos permitieran sostener un conflicto más allá de los primeros días, muy pocos primeros días. Así que sí, si hubiera una gran potencia que entrara o pretendiese entrar en la Unión Europea, en alguno de los países de la Unión Europea, pues tendríamos que pedir ayuda externa si ese país tiene capacidades pues como las que tiene la Federación Rusa, por ejemplo. Pero esto es constatar una realidad, pues porque nosotros hemos vivido lo que se llaman los dividendos de la paz. Hemos decaído en nuestro concepto de seguridad y de política exterior común en favor de un tercero, que es el pilar transatlántico de la OTAN, para que en caso de una amenaza pues se respondiese colectivamente apoyándose en su músculo, y ahora mismo pues tenemos muy escasa soberanía estratégica, ¿no? No tenemos autonomía para poder decidir acciones sin contar con alguien que pudiera respaldarlas desde un punto de vista finalista, ¿no?, para resolver. Solo una cuestión apéndice a esta última más. En la economía no nos la sabemos muy bien. Es decir, si se han gastado más, pues intente gastar menos para recuperar el dinero de la deuda que se ha gastado de más y dejar de tener deuda. Pero en lo militar es tan sencillo como volver a poner presupuesto encima de la mesa para tener dentro de X años, 10 años, 5 años, ese poder para poder defendernos. ¿O cuál es el camino que usted cree que debería tomar Europa para poder tener una posición en la que pueda defenderse tanto en la coordinación que nos está diciendo como armamentísticamente? ¿Qué puede hacer Europa, ya no mirando en mañana, sino mirando en dentro de 5 o 10 años? ¿Hay algún camino para recuperar esto a tiempo? Bueno, pues tendríamos que hablar con el Consejo, ¿no? Tendría que ser los jefes de Estado y de Gobierno los que determinasen que quieren disponer de una autonomía estratégica basada en una capacidad de proyección de poder militar. A partir de ahí habría que definir grandes programas que aprobaran todos, o sea, que no hubiera singularidades ni opciones ni opting out sobre esos programas, y empezar a invertir una cantidad de dinero pues muy notable, pensando en que el retorno de esa inversión lo vamos a percibir pues en lo que tarda un gran programa de armamentos en tener la madurez tecnológica, que es entre 10 y 15 años, ¿no? Así que este es el horizonte que tenemos ahora mismo. Entre 10 y 15 años, es decir, que no es una cosa de 4 o 5 años y resolverlo. En absoluto, en absoluto. El futuro avión de combate europeo, el programa FCAS, estaría operativo en el caso de que los demostradores tecnológicos salgan adelante sobre el 2040. Estamos en el 2024, prácticamente. Madre de Dios.
Don Francisco Gant, Pampols, gracias por acompañarnos y por ponernos una fotografía que venimos viendo desde Alemania, pero que también deberíamos hacer la reflexión ya en España. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente. 9:04 de la mañana, el petróleo está así, para abajo. Vamos a ver la apertura del mercado en la renta variable europea.